La conquista del espacio. Houston, tenemos un problema. El Apolo 13 había despegado desde Cabo Kennedy el 11 de abril de 1970. Los tres astronautas de a bordo, Fred Haise, Jack Swigert y Jim Lovell, eran ajenos a la grave situación que se produciría inesperadamente durante el lanzamiento. Los dos motores de la quinta etapa funcionaban perfectamente, pero la llamada oscilación de Pogo había empezado a sacudir el cohete. Una vibración vertical de los motores que había pasado inadvertida, pero que podía aumentar hasta romper la etapa. Staging plan. Roger. Flight fighter trajectory confirmed staging. Roger. Flight booster, the engine board out was way early. Okay. Flight confirmed, number 5 engine down. Roger. Booster, you don't see any problem with that, do you? En respuesta, los sistemas automáticos detectaron erróneamente una presión baja en el motor central y lo apagaron. Eso redujo las oscilaciones y probablemente evitó daños graves al cohete y un fallo catastrófico. Para compensar la pérdida del motor en ese momento crítico, la tripulación aumentó el tiempo de encendido del otro motor. La siguiente inserción translunar se realizó sin fallos, y el módulo de mando Odyssey y su compañero, el módulo lunar Aquarius, emprendieron su larga ruta hacia la Luna. Era el 13 de abril. Iba a entrar el último turno de noche en el centro de mando y la tripulación se disponía a descansar. Estaban a 321.000 kilómetros de la Tierra. Los líquidos se comportan de forma extraña en microgravedad. El oxígeno líquido a presión tiende a desplazarse en la dirección contraria a la que viaja y a espesarse. En el interior de los tanques hay una pala que mueve los líquidos, manteniendo así la presión y dispensando un flujo regular. El tanque número 2 de oxígeno tenía una serie de problemas que contribuían a un inminente desastre. El termostato del tanque se había estropeado cuando durante el montaje en tierra se conectó al sistema de bajo voltaje. Eso causó una lectura errónea de la temperatura. El resultado fue el calentamiento del tanque, elevando la presión muy por encima de lo normal. Cuando Jack Swigert accionó el interruptor para remover el oxígeno de los tanques, se produjo un cortocircuito, incendiando el aislamiento de teflón. El calor aumentó la presión interior del tanque más allá de los límites de seguridad y explotó violentamente. La explosión arrancó un panel lateral de la nave quedando expuesto al vacío. Dañó los tanques de oxígeno cercanos y las baterías de combustible y estropeó los sistemas del módulo de servicio. Okay, Houston, we've had a problem here. This is Houston, say again, please. Yes, sir. Houston, we've had a problem. Had a main B bus undervolt here. Los astronautas se percataron inmediatamente de que había sucedido algo anormal. Pensaron que habían colisionado con un meteorito y se puso en marcha la alarma. Los tanques de oxígeno del módulo de mando no solo proveían del aire para respirar, sino también el combustible para las baterías que generaban la electricidad para la nave. La NASA había triplicado todos los sistemas, pero los astronautas se dieron cuenta enseguida de que los tres sistemas habían fallado. Había ocurrido algo grave y corrían un gran peligro. El tanque de oxígeno 1 perdía y vertía el oxígeno que le quedaba al espacio. Eso afectaba a la trayectoria y a la orientación de la nave, y el sistema automático del Apolo encendió los impulsores para corregir el problema.
La tripulación y el control de tierra observaban sin creer que habían fallado todos los sistemas. Okay, let's make sure that we don't do anything that's going to blow our CSM electrical power with the batteries or that will cause us to lose the main or the fuel cell number 2. Jim Lovell empezó a evacuar la tripulación del módulo de mando al acuario y pidió a Fred Haise que iniciara los procedimientos para el funcionamiento del LEM, de su computadora y de los sistemas de acondicionamiento. El módulo de mando se abastecía de electricidad de una batería, pero estaba reservada para la reentrada cuando el módulo de servicio fuera lanzado y tenían que conservarla. Control de Tierra recomendó desprenderse totalmente del módulo de mando, algo que no se había considerado antes. Se planteaban muchas preguntas y estaban preocupados porque no sabían si podrían reiniciar los sistemas en vuelo. Mientras, Jim Lovell empezó a pasar los datos a la computadora de navegación del módulo de mando. Sin ellos, la nave podría perderse sin ninguna orientación. Tenía que convertir las cifras e introducirlas en la computadora de navegación del LEM. Finalmente, los 3 astronautas se apiñaron en el módulo lunar de 2 plazas y se deshicieron del módulo de mando. El LEM era su salvavidas. Tenían electricidad y aire para respirar, pero quedaban preguntas sin responder y eso les preocupaba. My concern was increasing all the time. It went from, I wonder what this is going to do to the landing, to I wonder if we can get back home again. El Apolo 13 estaba en apuros. Iban directos hacia la Luna, alejándose de la Tierra en una nave espacial averiada y con poco tiempo para decidir qué hacer. El comandante Jim Lovell sabía que había perdido su oportunidad de caminar sobre la Luna. Su misión ahora era sobrevivir y todo estaba en su contra. Los medios de comunicación ya se habían enterado y su atención se volvía hacia la Luna. Boletín de noticias de la ABC. La nave espacial Apolo 13 ha tenido graves problemas con una avería que podría provocar que la misión en la Luna termine antes de tiempo. Los medios interrumpieron su programación y emitieron en directo todo el incidente. Por el momento, los astronautas continúan intentando solucionar el problema. Un último informe dice que la nave espacial está funcionando con la electricidad de una sola batería. Todo el equipo innecesario ha sido desconectado. Lo que haremos hasta que americen es concentrarnos en cualquier cosa de la que dependan sus vidas y evitar más accidentes, porque por ahora no podemos hacer otra cosa. La NASA tenía que hacer un milagro si no quería perder a sus astronautas ante la audiencia de la televisión. La gente del control de Houston y todo el mundo unían sus mentes para averiguar qué había ocurrido y, lo más importante, cómo solucionarlo. Se decidió hacer un encendido que los trajera a la Tierra, en una trayectoria de regreso libre, dejar la nave rodeando la Luna y hacer un encendido que los devolviera a la Tierra. La maniobra necesitó una corrección menor que normalmente realizaba el motor principal del módulo de servicio, pero que estaba fuera de uso. La única alternativa era el motor de descenso del LEM. Era mucho más pequeño y diseñado para bajar a la superficie lunar.